Señor, te damos muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu amor, por tus caricias, Señor. Por bendecirnos cada vez que te adoramos y cantamos a ti. Tú vienes, Señor, a recibir esa adoración. Así que te damos muchas gracias por eso. Y te pedimos que ahora tu Espíritu Santo nos enseñe, nos transforme, Señor, y podamos esta palabra que tú nos vas a enseñar, la ponga en nuestro corazón para que podamos vivir de acuerdo a ella. Te damos muchas gracias porque sabemos que eso es lo que tú haces, Señor, y lo decimos para que entendamos de qué se trata esta prédica. No es solamente enseñar cosas nuevas que Dios nos va a revelar, que Él le revela a sus hijos, sino para que podamos vivir de acuerdo a esta palabra. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a ir a Juan 8, 21. Es muy importante entender, ¿no es cierto? Hemos estado predicando mucho que el Señor, el conocer al Señor y el recibir a Jesucristo nos hace personas especiales para Dios. Y también nos hace personas partícipes de la naturaleza divina. Al ser partícipe de esa naturaleza, ya no tenemos la naturaleza antigua, ¿cierto? Es la naturaleza que nos hacía caer, que nos hacía perdernos, ¿no es cierto?, en la oscuridad, sino que todo lo contrario, Él nos entrega esa libertad que Él vino a entregarnos. Jesucristo vino a esta tierra no solo para justificarnos, que con su muerte, ¿no es cierto?, y con el derramamiento de su sangre, pagó por nuestros pecados, sino que también Él, al venir a esta tierra, porque eso de morir pudo haber venido en un momento, no tenía para qué haber vivido acá con nosotros, haber venido, haber pagado y haber, ¿no es cierto?, haberse entregado como se entregó y haber sido crucificado. Y eso sería nuestra salvación. Pero nuestra salvación no llega ahí nomás. Esa gracia, ¿no es cierto?, que es nuestro perdón, ese encuentro con Jesucristo y el ser perdonado, no solo llega a ese momento, como se lo he dicho muchas veces, y esto justifica la gracia posterior a la salvación, a esa fe salvífica. El Señor vino a esta tierra, pero nació igual que nosotros, en una mujer, en una virgen, ¿no es cierto?, en la Virgen María. Nació, creció, aprendió igual que nosotros, pero a diferencia de nosotros, Él nunca cometió pecado. Él cumplió completamente la ley que estaba escrita por Moisés, que Dios había entregado. Y ¿por qué Él vino y tuvo que vivir como hombre, igual que nosotros? Para que la gracia, esa gracia que nos hace, ¿no es cierto?, cumplir con la palabra, Él nos entrega, no solo la salvación, nos entrega ese poder de vivir como Él vivió, en santidad. Él nos da, nos enseña y nos muestra que se puede vivir como Él vivió. Porque además nos entrega el mismo Espíritu Santo que Él tenía, ¿no es cierto?, cuando vino a esta tierra como hombre, porque se despojó de su deidad, ya no era Dios, sino que, o sea, siendo Dios siempre, pero ya Él se despojó de su poder de Dios y de su sabiduría de Dios y vino como hombre y vino a aprender, igual que nosotros, obediencia, y aprendió a vivir de acuerdo a lo que su Padre, ¿no es cierto?, Dios Padre le enseñó en una relación íntima con Él, a través de este Espíritu Santo. Entonces, por eso que la gracia no termina solamente cuando nosotros nos encontramos con Jesucristo y nos perdona los pecados, sino que ese es el momento que nacemos de nuevo y somos una nueva criatura y empieza el proceso que Jesucristo empezó
desde el vientre de la Virgen, María, de su madre. Entonces cuando nosotros nacemos de nuevo, nacemos para vivir como Él vivió. Ya no vivimos nosotros, dice Pablo, sino que Cristo vive en mí. Y esa gracia y ese poder nos entrega, ¿no es cierto?, a través del Espíritu Santo, diciéndonos sí se puede. Y ese es el Evangelio, el poder vivir como Él vivió. Y no seguir viviendo como vivíamos antes de nacer de nuevo, esa nueva vida que nos da. Por eso quiero que vayamos a Juan 8 y vamos a ir explicando cómo pasó todo esto y cómo somos especiales y cómo podemos hacerlo. Vamos a leer 21, 22, 23 y 28. Me voy a saltar el 28. ¿Ya? Dice, otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis. Él está hablando con los fariseos y escribas. Está en una sinagoga hablando con ellos, ¿ya? Eso sale antes de lo que estoy leyendo, porque acuérdense que estoy en el 21. En el principio del 8 dice que está en una sinagoga con escribas y fariseos enseñando, ¿ya? Y esto es lo que dice. Otra vez les dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Está diciendo a los fariseos, que son los sacerdotes del momento, los que manejan la palabra. No está diciendo cualquiera esto. Y dice, pero en vuestros pecados moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Anoten eso. Vosotros no sois de este mundo, o sea, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Pero lo de arriba, un poquito más, una línea antes, dice, yo soy de arriba, o sea, del cielo, ¿no es cierto?, del reino de los cielos, pero vosotros sois, ¿de dónde? Vosotros sois de abajo. Y después dice, eso mismo, lo dice, yo no soy del mundo, ustedes son del mundo. O sea, los de abajo son del mundo, los que no son del mundo son de arriba. O sea, vivimos con Él en el cielo. Pero se los voy, es más o menos para que lo anoten eso, ¿ya? Porque hacia allá voy. Y les dijo, pues, vamos al 28, me salto al 28. Les dijo, pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Ahí está diciendo que yo soy Dios. El nombre de Dios es yo soy, ¿ya? Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. ¿Se dan cuenta? Él aprendió del Padre, lo que yo le estaba diciendo. Él, cuando vino a vivir acá, él todo lo aprendió de Él. O sea, tuvo un tiempo de aprendizaje igual que nosotros. ¿Ya? Él no sabía todo si vino como hombre, entonces tuvo que aprender a vivir como vivió, para mostrarnos que sí se puede vivir como Él vive. No sé si me explico. ¿Ya? Tengo sed. Ya. Entonces, después de eso, vamos a Juan 17. ¿Ya notaron eso? Importante esas dos últimas frases. 17:14. Y dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció. Está hablando de nosotros. ¿Ya? Está hablando de nosotros. Yo les he dado tu palabra, a los cristianos, está hablando de los cristianos. Y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Aquí está, no son del mundo. ¿Quiénes no eran del mundo? Él no era del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Entonces Él nos pone en el mismo nivel. Cuando tú eres cristiano y recibes a Jesús y no eres del mundo, entonces ¿de dónde eres tú? De arriba, ¿no es cierto? No de aquí abajo. No perteneces a este mundo. Ese era el paralelo que quería hacer, que les quedara claro, ¿ya? Esto es para fundamentar quiénes somos nosotros. Nosotros no somos de este mundo. No pertenecemos a este mundo y no debemos vivir como este mundo vive, sino que debemos vivir como Él, porque dice, estos no son del mundo como yo tampoco soy del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Entonces tenemos que vivir como ¿quién? Como si somos de arriba.
no como los que viven acá en el mundo. ¿Ya? Dice, no ruego que los quites del mundo, no ruega que nos saques del mundo, sino que los guardes del mal. O sea, ¿cuál es la manera de vivir como Él? Apartados del mal, apartados del pecado. No son del mundo, dice de nuevo, como tampoco yo soy del mundo. Y esto, hermanos míos, si ustedes no lo creen, no van a salir nunca del mundo. Y se van a quedar en el mundo. Y le va a pasar lo mismo, dice, pero cuando leí el primer versículo, pero en vuestros pecados moriréis, le dice a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos no son de arriba, son de acá abajo, son del mundo, se mantienen en el mundo porque no han tomado en cuenta a Jesucristo. Y eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Yo estoy explicando lo que dice aquí, no es mi interpretación personal, no hay un exégesis, no hay un estudio profundo, sino que es tal cual lo que dice aquí. Esto lo entiende hasta un niño de 5 años para arriba, porque ahí ya entienden. Entonces, no hay aquí una interpretación mía, ni un manejo, ni una manipulación de la palabra. Aquí nosotros debemos no ser del mundo, ser de arriba. Si tú eres cristiano, si tú quieres ser cristiano, tú no puedes vivir como viven los del mundo. Porque dice, no pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Por lo tanto, nosotros tenemos que santificar nuestras vidas. Y dice, por eso voy a saltar inmediatamente al 17, dice, santifícalos en tu verdad. Ahí está, ¿se dan cuenta? ¿Saben? Todo esto yo lo he dicho muchas veces, pero hay que repetirlo para que ustedes lo crean, porque cuando yo lo creo empieza a pasar. El Espíritu Santo tiene que ver un corazón que está dispuesto a dejar lo malo para hacer la obra, porque Él no te obliga, no es como Satanás que te obliga a hacer lo malo. ¿Cuántas veces nosotros no queremos pelear y salimos peleando, insultamos y todo, y después decimos, pero ¿por qué hice esto? Es porque el enemigo te pescó y te hizo hacer lo malo. Y después nos arrepentimos, y después te suelta y te dice, otra vez, mira lo que hiciste. Entonces, entender, ¿por qué? Porque yo en mi corazón no creo que puedo dejar lo malo. Cuando yo creo que puedo dejar lo malo, el Espíritu Santo te da el poder para apartarte del mal definitivamente. Y ahí empezamos a vivir y a ser de arriba. Mientras no hagamos eso, seguimos con un pie acá abajo y otro arriba. Y eso no sirve, hermanos míos, no sirve. Porque eso se llama ser tibio, como dice Dios, Jesucristo. Que a los tibios los vomita. Ojalá nadie esté almorzando cuando lean esto. Ya. Entonces, dice, santifícalos en tu verdad, el 17, tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser santos? Vivir esta palabra. Por lo tanto, yo la tengo que conocer. La tengo que creer, porque si no la creo, el Espíritu Santo no pone el poder, ¿no es cierto? Porque Él tiene el poder para hacerte vivir esta palabra. Además, para explicártela, porque si tú, ¿por qué cuando yo oré pedí que el Espíritu Santo nos enseñe? Porque el Espíritu Santo te va enseñando, porque Él inspiró esta palabra. La escribieron hombres, pero fue inspirada por Dios completamente, y por eso no hay contradicciones, esa es la palabra. No hay contradicciones, ¿ya? Entonces, tenemos que entender esto, que como tú me enviaste al mundo, dice después de santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad, o sea, vivimos la palabra, dice como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Está hablando de nosotros. Nosotros nos fuimos enviados por Jesucristo. Él nos llama, ¿no es cierto? Porque yo no busqué al Señor. Él me fue y me buscó y me llamó. Porque nadie va al Señor, siempre lo hacemos porque estamos en apuro, por alguna razón, ¿no? A lo mejor estamos muy contentos, pero hay una razón por qué el Señor viene y te toma. Nunca uno va al Señor, porque esa es la verdad. El Señor te llama. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice la palabra. Eso no es para decirle, oye, no crean que ya son escogidos. No, pero tenemos que ser y estar atentos a lo que Dios quiere de nosotros.
Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Esta frase, apréndansela de memoria y créanla. Ustedes fueron enviados al mundo con lo mismo que fue enviado Jesucristo. No somos Cristo. Yo no soy Cristo, no soy Jesucristo, pero tengo las mismas atribuciones que cuando Él vino a esta tierra. Tengo el mismo Espíritu Santo y poder que cuando Él vino a la tierra. Porque así dice el Señor. Jesucristo lo dijo, y esto no puede ser mentira, porque todo esto se cumple. Y por eso que su gracia, y vuelvo a repetir, la gracia, el poder del Espíritu Santo, esa es la gracia, es un regalo, porque no lo merecemos, por eso se llama gracia, pero es un poder, ¿no es cierto? Es para perdonarnos y ser como Él. Porque dice, yo los envío como yo fui enviado. Entonces nos perdona, nos hace aptos, ¿cierto? Nos borra todos los pecados para que podamos ser esa nueva criatura y empezar a vivir como Él vivió. Esa es la gracia, ¿ya? Después vamos a Efesios 2:6. Son dos cosas que quiero mostrar, tres cosas en realidad, y después voy a entrar en una palabra así. Porque voy mostrando, ¿no es cierto?, lo que hablé al principio, que no somos de este mundo, y dice en Efesios 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó. ¿Con qué nos resucitó? ¿De quién está hablando Pablo? ¿Ah? De Jesucristo, ¿no es cierto? Entonces a nosotros, dice la palabra, que nos resucita juntamente con Él. Y escuchen. Se me salió el... Ya. No se ría, Vanessa. No se ría. Ya. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. ¿Se dan cuenta? ¿Dónde estamos nosotros? Dice que resucitamos juntamente con Él cuando somos nuevas criaturas. ¿Dónde estamos? ¿Aquí abajo? Espiritualmente estamos juntamente con Cristo en los lugares celestiales. O sea, nos hace partícipe de toda su gloria. ¿O no? ¿Estoy equivocado? No. Aquí dice claramente, juntamente con Él nos resucitó. Cuando tú te encuentras con Jesucristo te resucita porque tú estabas muertos en tus delitos y pecados, dice la palabra. Estamos muertos, espiritualmente muertos. Por lo tanto, Él nos resucita y nos pone, ¿no es cierto?, nos sienta en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Estamos al lado de Él, o sea, espiritualmente estoy al lado de Él. Y por eso nosotros sentimos la presencia y caemos de rodillas, porque estamos con Él, estamos en Él. Eso lo expliqué la semana pasada, estamos en Él, todo el tiempo estamos en Él. Y vamos a Gálatas 2:20, otro punto que quiero poner. ¿Se están entendiendo? O sea, estamos arriba, como decía en la primera porque no somos de este mundo, entonces estamos arriba. Somos de arriba, somos del reino de Dios. Gálatas 2. Eso es para que aprendan a manejarse en la Biblia, porque parece que la lean poco, entonces están con serios problemas para encontrar los libros. Eso es para que se manejen un poco, ¿ya? Ejercicio. Gálatas 2:20. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado. Aquí está la palabra central de esto, ¿no es cierto? Porque Pablo lo explica tan bien. Dice, con Cristo estoy justamente crucificado. O sea, cuando yo conozco a Cristo, digo, esa muerte fue por mí. Él murió por mis pecados, porque yo necesitaba imputar mis pecados a alguien, entregarle, ponerle mis pecados a alguien para que fuera sanado. Y como Dios es justo significa que no te puede perdonar si tus pecados no son pagados. Él no puede hacer la vista gorda para no castigarte. Entonces tenía que pagar algo en tus pecados. Por lo tanto dice, yo voy a la cruz, o sea, esa muerte la hago mía. Aunque no muero, pero la hago mía. Y voy, ¿no es cierto? Y hago la imputación a Jesucristo, le paso mis pecados a Jesucristo, porque yo creo que Él murió por mis pecados, entonces se lo entrego a Él. Y entonces en esa cruz, en esa muerte, hace 2000 y tantos años, ¿no es cierto?, que murió, se hace, con esa muerte perdona mis pecados. Y yo, ¿qué dice después? Y ya no vivo yo,
Porque Juan Manuel se quedó en la cruz. Y ustedes también, cada uno de ustedes se quedó en la cruz, murió. Al hombre antiguo, al que pecaba, al que no hacía las cosas bien, al que estaba muerto en delito de pecado, murió, dice, en esa cruz, y ya no vives tú. Mas vive Cristo en mí. ¿Entienden? Ya no viven ustedes, vive Cristo en nosotros. Esto lo hice la semana pasada, pero es que es tan importante entenderlo y creerlo, que ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Entonces cuando uno dice que uno tiene el poder y las mismas condiciones para vivir como Cristo, no es que lo inventé yo, aquí dice claramente, tu hombre antiguo, tu mujer antigua, ¿no es cierto?, la que pecaba, la que no conocía a Dios, la que estaba a la deriva en este mundo, en tinieblas, hoy día viene la luz y tú ves a Dios, tú eres sal y vida, y el Señor te entrega su vida, pero no la entrega para que sigas viviendo en la misma vida, sino que tú vayas y participes de su muerte y entregues a Él tus pecados y Él pueda vivir en ti. Por eso dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto tenemos que detenernos, hermanos míos, porque esto es fundamental. Porque si vive Cristo en mí, y vivo con mi fe, no vive Cristo en mí. Porque yo nunca voy a tener la fe que tiene Cristo. Solamente Cristo puede tener la fe de Cristo. Por eso que Cristo tiene que vivir en mí, yo tengo que creer que Cristo vive en mí. Porque ahí yo voy a dar una orden y se van a sanar las personas. Porque si no voy a empezar a orar, y no, uno va a ordenar a esa enfermedad y se va a tener que ir. Porque Cristo vive en mí. Y Cristo no hacía más que ordenarles a los enfermos y quedaban sanos. Y a los muertos decía, levántate, y se levantaban. A Lázaro le dice, Lázaro, ven fuera. Le dio una orden. Y habló a Dios antes, le dijo, para que crean los que están aquí, porque yo sé que tú me escuchas. ¿Se dan cuenta? Ahí deja claro que cuando oró algo de más, es para que vean los demás que a quién le está hablando. Pero lo normal es que da una orden. Y si Cristo está en ti, esa es la manera de orar. Porque tenemos que mostrar que Cristo está en mí. Yo tengo que mostrar que yo creo y creer que Él está en mí. Y entonces funciona. Porque si empiezo a orar como yo creo y empiezo a... El enemigo le dice, un momentito, él no está creyendo, no está viviendo de acuerdo a lo que dice tu palabra. Es difícil, ¿no? A mí me ha costado mucho orar así. Porque yo traía una mala costumbre de orar y también se sanaban. Pero hoy día es mucho más efectivo si oro, si soy capaz de orar como Cristo. Oro. Porque ahí estoy mostrando que yo creo que Cristo está en mí, como dice acá. Y lo que oro, lo oro en la fe del Hijo de Dios, el Hijo Jesucristo. ¿Ya? Debemos creer que Él murió y que nos amó. Que murió por nosotros y por amor. ¿Saben qué es tan importante eso? Porque uno dice, sí, se murió, pero no lo toma personal. Cuando tú lo tomas personal, saber que Él pensó en ti. ¿Por qué yo sé que pensó en mí? Porque yo tengo una relación con Dios y está todo el tiempo conmigo y puede estar contigo, con todo a la vez. Por lo tanto, para mí no sería extraño, no es extraño, no sería. No es extraño pensar que cuando se subió a esa cruz estaba pensando en mí. Porque la palabra dice que yo fui escogido y todos ustedes desde antes de la fundación del mundo. Entonces, no es extraño, y de eso que tenemos que pensar, que el Señor, por amor, pensó en ti, porque te ama profundamente y dio la vida por ti personalmente. Cuando tú piensas así, lo crees, no puedes más que emocionarte y llorar de gozo, de sentirte tan amado, porque no hay mayor amor, como lo dice Él, que el que da la vida por otro.
Cuando nosotros creemos eso, estamos dispuestos a dar la vida por Él. Y ahora sí vamos a Colosenses 3, porque ahí nos vamos a quedar, ¿ya? Todo Colosenses vamos a ver, casi todo, ¿ya? O todo, no sé. Ahí vamos a ver. Después de todo esto, de todas estas palabras, ¿cierto?, que fui diciendo para que entiendan lo que es importante, ¿no es cierto?, que nosotros somos del mundo, que tenemos que vivir en santidad y todo esto, vamos a leer Colosenses 3, porque esto como que redondea todo la idea que está tratando de plasmar en sus corazones, y que el Espíritu Santo es el que hace la obra. En realidad, si yo no tengo cómo convencerlos, si el Espíritu Santo no escribe en sus corazones y ustedes nos dejan que el Espíritu Santo les revele, esto va a quedar en el aire, ¿ya? Esta palabra va a quedar en el aire. Entonces, Colosenses 3:1, por supuesto, dice: sí pues, habéis resucitado con Cristo. Aquí seguimos en el mismo tema, ¿ya? Pero esto es más amplio. Si habéis resucitado con Cristo, o sea, si yo recibí a Jesucristo, recibí su muerte, dice que resucitamos juntamente con Él y estamos en los lugares celestiales. Entonces dice, buscar las cosas de arriba. ¿Se dan cuenta? Es todo lo mismo. Buscar las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Dónde estamos nosotros? Al lado de Él. A la diestra de Dios. Así dice la palabra y yo la creo. Y si yo la creo, así pasa. ¿Ya? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿De dónde somos? No somos de este mundo, no somos de esta tierra. Por lo tanto, ¿por qué ponemos los ojos en este mundo nosotros? ¿Por qué vivimos para este mundo? Para tener éxito en este mundo. Si no es nuestra pega. No es lo que nosotros debemos tener como interés. Debemos tener éxito para el Señor. Pero poniendo los ojos, como dice aquí, en las cosas de arriba, en las cosas del reino de los cielos. Porque habéis muerto, y escuchen esto, ustedes están muertos al antiguo, al que antes de Jesucristo. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, por eso estamos al lado del Señor, porque nuestra vida está con Cristo en Dios, al lado de Él. Estamos hablando del Dios Todopoderoso, el que hizo el universo, el que tiene todo el poder. En ese Dios estamos ahí, juntamente con Cristo. Cuando Cristo, 4, vuestra vida se manifieste, ¿se dan cuenta o no? Miren, escuchen. Cuando Cristo, vuestra vida, tú ya no vives más. ¿Quién es tu vida? Cristo. Estoy hablando de la escena, ¿se dan cuenta cómo es redondito esto? Cuando uno lo lee con cuidado. ¿Cuánto Cristo? Vuestra vida, dice, porque ya no vives tú, es Cristo. La vida nueva es Cristo, no tú. Dice, cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, ¿qué es lo que se manifiesta? El poder del Espíritu Santo, la sabiduría de Cristo, como hablaba Él, se empieza a manifestar. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Vamos a mostrar la gloria. Nosotros fuimos llamados, hermanos míos, para glorificar a Dios. Y para eso manda el Espíritu Santo, Jesucristo, y dice, y este Espíritu Santo me va a glorificar a mí. ¿Cómo no lo glorifica? Lo glorifica a través de nosotros. Se me está pegando la caluga, pero sí, pegado, sí, todo el rato. ¿Cómo lo glorifica? Lo glorifica en nosotros. ¿Ya? ¿Están entendiendo, no? ¿Se dan cuenta? Esto es profundo, hermano. Es tremendo. Cuando yo lo creo, ¿qué está diciendo aquí? Que Jesucristo se manifiesta en nosotros. O sea, no solo vive Cristo en mí, sino que el poder de Cristo, la sabiduría de Cristo. ¿Ustedes han leído lo sabio que es? Leen la palabra y uno dice, ¿cómo contestó esto? ¿Cómo? Es Dios. Es la mente de Dios porque Él está conectado con... Eso mismo se empieza a manifestar en nosotros. Dice la gloria, con Él en gloria. La gloria de Dios. ¿Qué es lo que es la gloria? Es todo lo que es Dios. El poder, la sabiduría, la libertad. Todo eso se manifiesta en nosotros. Es nuestro. Es para nosotros. Es un regalo. Pero es nuestro. Tremendo. Tremendo. Yo encuentro que esto es tremendo. Dice después. Haced, el 5. Entonces, como todo esto va a pasar, ¿no es cierto? ¿Qué dice después? Haced morir, pues,
lo terrenal en vosotros. De nuevo, no sean terrenales, no están en este mundo, no son de este mundo, no vivan como la gente del mundo. Esto es tan importante, hermanos míos, porque si tú entiendes esto y no vives como la gente del mundo, vas a vivir como está diciendo el Señor, Cristo va a estar en ti. Pero en la medida que tú vives como la gente del mundo, el Señor no se puede manifestar en ti. Que Él necesita que tú vivas para Él. Necesita eso, que tú estés convencido, Señor, yo voy a vivir para ti. Empieza a manifestarte. Él va a ver tu corazón, no lo podemos engañar. Créanme, no es difícil. Si Él ve tu corazón decidido, estoy aquí, estoy dispuesto, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios, por estas cosas la ira de Dios, dice, viene sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios, todas estas cosas que acabo, todos estos pecados, ¿no es cierto?, que es lo terrenal, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Todo esto es idolatría, ¿ya? Avaricia, ¿qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, los que desobedecen. Acuérdense que el enemigo, Satanás, puede actuar solamente hoy día, después que Jesucristo lo derrotó, en la desobediencia. Por eso que Él pide santificación, porque ahí Él tiene que huir de nosotros y someterse a una persona que vive Cristo en Él, ¿no es cierto? ¿Cierto o no? Amén, entonces, un amén. Ya. Y dice en el 7, en los cuales vosotros también, en esos pecados, también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. O sea, todos pasaron por alguna de estas cosas, ¿ya? Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y estas son cosas más pequeñas, pero uno cree que esto no es lo mismo. Y es tan grave como las anteriores. Porque Dios no le pone gravedad a los pecados. Son todos, para Él son todos iguales. Todos traen separación de Dios, ¿ya? Entonces, otras cosas. Ira. Enojo. Esto es lo que más usa el enemigo. ¿Quién no se enoja cada rato? Y no podemos enojarnos, porque es pecado. La ira es pecado. Dice, airaos pero no pequéis, y de ahí se agarran mucho. Pero el rencor te entró y te quedas con la rabia, pero no dije nada. No sirve, hermanos míos. No dije nada, no sirve. Porque el Señor ve tu corazón, sabe que está negro por dentro de rabia. Entonces no sirve. A Él no lo podemos hacer de eso, Él ve por dentro. Créanme que ve tu corazón, eso créanlo, porque es así, ¿ya? Entonces no lo podemos engañar. Malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, garabato, ¿sí? Chileno, y muchos de nosotros, aquí no decimos garabato porque nadie dice, pero salen y hueá para arriba y hueá para abajo. No dije nada, dije hueá. Ya, pero es así. Muchos no saben hablar sin garabato, siendo cristianos. ¿Eh? Claro que no son tan cristianos porque no está el Espíritu Santo trabajando, entonces ahí hay serias dudas que sean cristianos. Entonces, que no salga nada, palabra deshonesta de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Hay encuestas que las personas mienten como, no sé cuántas, para no mentir, pero supongamos como 15 veces al día, cada uno. Y aquí dice no mintáis. Entonces tenemos que dejar, porque cuando nosotros nos encontramos con el Señor, somos mentirosos. Ya es parte de nuestra vida. Tenemos que permitirle al Espíritu Santo que nos transforme, como dice, una metamorfosis, ¿no es cierto?, para que no mintamos nunca más. Ni por ningún motivo, ni siquiera una mentira blanda. Cuando te preguntan cómo me veo, si se ve mal hay que decirlo, aunque te peguen. ¿Cierto? Sí. ¿Ah? También, derecho, pero ahí te van a pegar igual. Ahí no hay derecho. Hay que decir la verdad nomás. Y cerrar los ojos. ¿Ya? Pero eso es, ¿ya? No mentir, de ningún tipo de mentira. La mentira blanda y blanca, como le dicen algunos cristianos, no existe. Es mentira. ¿Ya?
Ya, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos. O sea, si tú moriste, despójate de quién eras. Sácate ese hombre. Y no se olviden que el Espíritu Santo nos transforma en la medida que yo dejo. Si yo sigo amando a ese viejo hombre, es que en realidad, pucha, yo era, no sé, no tenía pelos en la lengua y muchos se jactan de eso. Eso no es de Dios. Sí, uno tiene que ser honesto y decir las cosas, pero decirlas con amor. Y si vas a abrir la boca, dice el Señor, para herir o para blasfemar, mejor no las abras. Solamente que de tu boca salgan cosas o palabras para bendecir. Eso es lo que dice Dios. Entonces, muchas cosas que a uno le gustaba del pasado, dice el viejo hombre con sus hechos. Cuando dice hombre, estamos hablando, no voy a hablar como hablan los de afuera, decir hombre y hombras, no. Porque hoy día todos dicen género, ¿no es cierto? Ellas y ellos, no. El vocabulario es hombres, incluye a todos, ¿ya? Por lo menos en esta frase. Y revestidos del nuevo, o sea, despojados del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo. ¿Quién es el nuevo? ¿Quién es el nuevo? Jesucristo. Pero concéntrense porque no me contestan. Ya concéntrense en lo que estoy hablando. Entonces nos despojamos del viejo hombre con sus hechos, con sus pecados y nos revestimos del nuevo. ¿Quién es? Eso, ahí me gustó. El cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Ah? Entonces, ¿qué está diciendo aquí? El cual, Jesucristo, conforme a la imagen del que lo creó, Dios Padre lo creó, ¿no es cierto? Se va renovando hasta el conocimiento pleno. Nos vamos renovando hasta reflejar plenamente a Jesucristo. ¿Sí o no? Tremendo. Y esto lo dice, ¿ustedes creen que no se puede? Se puede, porque si no Dios no nos pediría, seríamos puros frustrados. Esto se puede. Dios es un Dios bueno. Por eso nos dice, este es mi regalo. Esto significa el Evangelio. Es poderosísimo. Porque nos va renovando y es el Espíritu Santo. Sobrenaturalmente nos va renovando. En otra parte dice, ¿no es cierto?, que lo digo a cada rato, que va de gloria en gloria transformándonos hasta llegar a la misma imagen de Jesucristo. Por el Espíritu, dice. ¿Cierto? Eso. Entonces, esto es lo mismo, ¿ya? Y nos va renovando hasta el conocimiento pleno. Donde no hay griego, ni judío, circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro, ni escita, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Ahí está. Amén. Entonces, ¿quién eres tú? Ahí está Cristo en mí. Eso es. Como eso Pablo lo dice. Pablo dice, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo dice convencido. Y por eso Pablo es un tremendo hombre de Dios, que convirtió a todo el mundo conocido en ese tiempo. Todo Oriente, toda Europa. Él los convirtió a todos. Porque ya no vivía él, era Cristo en él. No es Pablo, es Cristo en él. Y eso es lo que nos entrega el Señor. Pero ¿qué hemos hecho los hombres? Es mucho. ¿Cómo vamos a hacer? No, bajémosle, porque si no se te van de la iglesia, así que no digáis eso porque... No, bajémoslo. Bajémosle el Evangelio a nuestro tamaño. La teología perfecta, hermanos míos, y no me vengan con teología de otro tipo, es Jesucristo. Jesucristo, como fue Jesucristo, y por eso quedó escrito como fue, como hizo y como es, porque Él no cambia. Y eso, así tenemos que ser nosotros. Entonces, estaba en Cristo, sino que Cristo es el todo y en todos. Los convertidos está hablando, ¿no es cierto? No todo el mundo. Porque los que son del mundo van a morir en sus pecados, como dijo Jesucristo. Después dice, el 12, vestidos pues como escogidos de Dios. Y miren, subrayen eso. No es lo mismo ser llamado que ser escogido. El escogido va a estar con Él en el cielo, en el reino de los cielos, para siempre, eternamente, después que tú seas llamado o que Él venga a buscarnos, cualquiera de las dos cosas, porque hoy día estamos muy al filo, por eso yo siempre digo, o nos va a llamar, ¿no es cierto?, cosa que muramos,
o nos vayamos, Él venga a buscarnos porque va a venir y va a sacar su iglesia, y nos vayamos con Él, tenemos que estar listos para vivir eternamente con Él. Y aquí dice eso. Vestidos pues como escogido Dios. ¿Cómo me he visto como escogido Dios? Cristo en mí. ¿Ven? Ya. Y después dice, santos y amados. ¿Cuándo nos ama el Señor? Cuando cumplimos sus mandamientos y cuando vivimos su palabra. ¿Cierto? Eso es. Por eso somos santos, porque no caemos en pecado, nos despojamos del viejo hombre y nos vestimos del nuevo, Cristo en nosotros, y somos santos y amables, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Todo esto es fruto, el fruto del Espíritu Santo. Todas estas cosas que acaba de nombrar. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Cuando dice soportando, hermanos míos, no está hablando de la palabra soportando que ustedes están imaginándose. Yo no me cae mal, pero lo soporto igual. Ese no es el soporte. Ni hablo con él, pero igual lo soporto. No es eso. Nosotros tenemos que amar como Cristo amó. Ámense unos a otros como yo los he amado. ¿Cómo nos amó? No hay mayor amor que el que dio la vida por ustedes. Por lo tanto, si nosotros queremos amar como Cristo amó y Cristo está en mí, yo estoy dispuesto a dar la vida por cada uno de ustedes. Ese es el amor de Dios. El amor del mundo es otro. Interesado, egoísta, egocéntrico. Todo lo que nos han enseñado ahora, que tenemos nuestro propio espacio, nuestro propio esto, todo es nuestro. ¿Cuándo pensamos en los demás? Nunca. O sea, el enemigo ha hecho un ser humano contrario, absolutamente contrario a lo que Dios dice. Nosotros tenemos que entregarnos, dar la vida por los demás. No, primero yo, porque fuimos hechos por el Creador, por el fabricante, fuimos hechos para dar. Y nuestra felicidad está en dar. Y por eso el mundo es tan... Hoy día la gente... Hay tanta depresión. Tanta gente amargada. Terriblemente amargada. Tanta gente resentida. Fíjense que hoy día ser político de izquierda es lo más fácil de ser. Porque ellos juegan con el resentimiento y con la amargura. Entonces todos votan por ti, la mayoría son amargados en este mundo. Por eso sigue viviendo la izquierda. Y no es que yo sea derechista, es que los comunistas juegan con el resentimiento. Es que te están abusando, que eres esto. Los feministas que son abusadores, los hombres machistas, los homosexuales que son homofóbicos. ¿Se dan cuenta? Es puro resentimiento. Están siempre lucrando del resentimiento y de la amargura. Por eso necesitamos un pueblo, un país llenos del Señor, sin resentimiento y dispuestos a dar y no estar deprimidos ni estar viviendo con amargura. Y por eso que hoy día ellos siguen alimentando esta pobreza, este resentimiento, lo siguen alimentando y inventan cosas para tener resentimiento. Esto de poner a la mujer en contra del hombre, que el matrimonio no sirve, que destruir la familia, esto es puro buscar cultivo donde poner resentimiento y destruir. Porque Dios hizo todo lo contrario, hizo la familia, hizo un matrimonio como corresponde, con hijos cuidados, y hoy día todos trabajando, como decía el otro día, los papás culpables con los hijos creen que les deben todo y por eso hacen lo que quieren. Entonces se ha ido destruyendo con puras cosas y son planes hechos. Esto no es casualidad, hermanos míos, no es casualidad, está planeado destruir a la familia para poder dominarnos, porque el resentido tú lo dominas. El resentido tú le dices, oh, ese es malo y todo, y odia. Yo he visto cómo odian. Están convencidos y tú le dices, ya mata, y va y mata. Sin ningún problema. Y eso es para dominarnos. Entonces por eso es que siempre van en contra de los cristianos. Porque el cristiano no es resentido. Y está dispuesto a ayudar siempre. Y no lo pueden dominar porque el único que nos domina a nosotros y al único que yo me arrodillo y al único que yo me postro y al único que yo le temo es a mi Dios.
Y por eso se van en contra de los cristianos, porque nosotros somos un tremendo escollo para dominar el mundo. Fíjense que los islamistas están matando cristianos. ¿Qué están haciendo en el sur los araucanos, los mapuches? Quemando iglesias. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver la iglesia con su problema de terreno? ¿Por qué quieren destruir a los cristianos? ¿Por qué quieren sacar a los cristianos de ahí? Porque a ellos no los pueden dominar, no los pueden meter en su movimiento, que es de resentimiento. Tengan razón o no, pero parten del resentimiento. Y ahí está lo malo. Y por eso son capaces de matar, porque han asesinado, de quemar. ¿Qué es lo que es eso? Y todo está justificado. Y el gobierno lo justifica porque así tienen más votos. Si es votar y el poder. Y es así, y así funciona. Y nosotros, por eso que tenemos mucho que decir, hermanos míos, como cristianos. Porque a nosotros no nos pueden dominar. Y no nos van a someter. Nos tienen que matar. No importa, me voy a estar inmediatamente con Dios. Si yo tengo una relación con Él. Y todos ustedes deben tenerla también. Igual. Eso es un paréntesis, ¿ya? Entonces, decía benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, todo esto, soportándonos unos a otros, y ahí me detuve, y perdonándonos unos a otros. O sea, el perdón es fundamental, porque si nosotros no perdonamos, entonces nuestros pecados no son perdonados. Eso es fundamental, perdonar. ¿Cómo perdonamos? Acuérdense, nosotros no somos capaces de perdonar. Jesucristo dice, sin mí nada pueden hacer. Por lo tanto, Cristo tiene que estar en mí y pedirle a Cristo, Señor, pon perdón en mi corazón, en este cuerpo que todavía no he perdonado, todavía sigue anclado al hombre viejo. Señor, pon perdón y sana mi corazón. Y entonces el Señor lo hace porque ve tu decisión de perdonar honesta. Y entonces el Espíritu Santo lo hace. ¿Ya? Porque Él pagó por los pecados. Por eso nosotros no podemos perdonar. El único que pagó por los pecados y que puede perdonar los pecados, porque cuando tú tienes rencor contra alguien es porque alguien pecó en contra tuya. Por lo tanto, tú no puedes perdonar porque tú no has pagado ningún pecado. Solamente Cristo murió por los pecados del mundo. Entonces, Él es el único que es el dueño del perdón. Así funciona el perdón de Dios. ¿Ya? Ya. Entonces, después de esto, ¿estoy en qué número? Me perdí. Ah, ya. 13. Soportándonos uno a otro y perdonándonos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Si está Cristo en ti, perdonen como Él. Él perdonó todos nuestros pecados, incluso más. Pagó por ellos, murió por cada uno de ellos. ¿Ya? Así que esa es la vara. Tú tienes un problema con alguien y no puedes perdonar, bueno, tienes que perdonar como Cristo. ¿Cómo? Pero si no me ha pedido perdón, no importa. Tú le pediste perdón a Cristo, bueno, pues que me perdona ya así, cuando caché que realmente era pecador, y ahí le pedí perdón. Porque uno es perdonado y el Señor se te acerca, te recibe, sin que tú ni tengas idea de todos los pecados que tienes en contra de Él. Esa es la verdad. Después el Señor nos va mostrando todas las barbaridades que hicimos. Pero es así, ¿ya? Entonces, de esta manera, que Cristo os perdonó, así también hacerlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Aquí está, ¿ves? Si yo entiendo que Él me amó y por eso dio mi vida, dio su vida por mí, entonces yo también, en este amor estoy dispuesto, ¿no es cierto?, a hacerlo por otro. Así, de la manera que Cristo nos perdonó, nosotros perdonamos a los demás y nos vestimos de este amor. Este amor, que hermanos míos uno dice, pero es que es tan difícil amar como Cristo amó. Es que no es tu capacidad, no eres tú el que ama así. Tienes que pedirle al Espíritu Santo. La palabra dice que el Espíritu Santo pone el amor de Dios en tu corazón. Entonces, ¿qué tienes que tener tú? La disposición para que Cristo ponga su amor en tu corazón. Porque si tú no amas como Él amó, Cristo no puede vivir en ti. Es una mentira. ¿Me entienden, no? Si tú no amas, como no estás dispuesto a amar como Él amó, Él no puede vivir en ti. Y ese es el vínculo perfecto. Cuando Jesucristo vino a esta tierra y se encuentra, ¿no es cierto?, muere por nosotros y después deja todo, dice, consumado es, deja todo listo para que nosotros entremos en esta relación, es una relación, como he dicho muchas veces, una reconciliación. Y en la palabra dice
que Él nos deja ese ministerio de la reconciliación. Entonces, yo siempre le explico a la gente, la reconciliación con Dios es restaurar una relación de amor con Él. ¿Por qué amor? Porque Él es amor. Entonces tú no te puedes relacionar con Dios sin amor. Y no solo con amor, sino con el amor de Él. ¿Cierto, no? ¿Me entiendes? Eso. Y entonces yo a los demás tengo que llevarle la reconciliación, decir, ¿sabes qué? Cristo murió para que tú te reconcilies con Él y vivas una vida con Él. Una relación íntima con el Señor. Y eso cambia todo, hermanos míos, cambia todo la familia, cambia todo tu manera, porque ya no eres más de este mundo. Empiezas a ser partícipe de su naturaleza divina, empiezas a ser el hombre que Dios soñó cuando se subió a la cruz. Él te tenía pensado desde un principio. Y fuiste llamado. Pero hay muchos llamados, dice la palabra, pero pocos los escogidos. Acuérdense que leímos, vestidos pues como escogidos de Dios, no como llamados. Porque el llamado al principio los llama a muchos, pero muy pocos, porque dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. ¿Cómo tenemos que vestirnos nosotros? Como escogidos, o sea, realmente permitir que el amor de Cristo viva en nosotros. Ese es el vínculo perfecto. Y yo ahí, con ese vínculo, me reconcilio con ese vínculo perfecto con Dios. Por lo tanto, nadie, créame, el vínculo perfecto es algo que nadie puede cortar ni romper. Esa es la gracia de un vínculo perfecto. Y yo cuando yo me uno con Dios, con ese amor, no hay nadie ni nada que me pueda separar. Por eso dice una palabra que leímos la semana pasada, que dice que no hay nada que te pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Nada, nada, ni nadie. Solamente tú, cuando tú no haces las cosas como corresponde. Dice, ninguna otra cosa creada te puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, dice la palabra. Ni la muerte, ni la vida, ni nada de eso, lo expliqué la semana pasada. ¿Por qué? Porque tengo ese vínculo perfecto, que es el amor de Dios. Una relación perfecta en que nadie, porque ni siquiera Satanás, ninguna maldad, ni la muerte, porque yo me muero, lo explicaba la semana pasada, y paso a estar inmediatamente con Él. O sea, no pierdo ese vínculo perfecto con el Señor. ¿Se dan cuenta que todo es lógico? Es totalmente lógico. Eso es que hay que ser, ¿cómo dicen? Unos dicen carismáticos, otros dicen que otros intelectuales, pero esto es lógico. Es súper claro. Si por algo Jesucristo le explicaba estas cosas, o Pablo se las a gente mucho más ignorante que nosotros, que no existía todos los estudios que existen hoy día, ni la preparación que tenemos nosotros. Entonces, esta palabra es muy simple, pero hay que entenderla, hay que meterse y hay que creerla para poder entenderla, y hay que vivirla, porque principalmente vivirla. Ya, está el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. La paz, que esa paz que es sobrenatural, que no depende de las circunstancias que estamos viviendo, esa es la paz de Dios, porque puede estarse cayendo el mundo y el Señor estaba en paz. Acuérdense que estaba la tormenta, se estaban muriendo los apóstoles y Él estaba durmiendo. Entonces le decía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué se asustan? Hombres de poca fe. Y paró la tormenta y todo. Bueno, eso somos nosotros. Sí tenemos que estar en la tormenta, tranquilos, esperando y actuando también cuando es necesario, porque no nos podemos quedar sentados. Si hay que parar la tormenta, hay que pararla, con el poder que Dios nos da. Entonces, y la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Fuimos llamados todos nosotros. Nosotros somos un cuerpo. Esta iglesia muestra, es el cuerpo de Jesucristo, ¿cierto? Y fuimos llamados todos en este cuerpo. Ustedes pertenecen a esto, y esto que se predica es para ustedes, no para la gente de otros lados, es para ustedes, porque somos un cuerpo, ¿ya? Y somos el cuerpo de ¿quién? De Cristo, ya, muy bien. Y sed agradecidos. O sea, eso, yo no me canso de gracias. Gracias por la comida, gracias por el día, por estar con nosotros, por honrarnos con su presencia, por las sanidades, por la libertad que tú nos das, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por todo. Hay que estar dando gracias porque Él te lo da. Él, si todo viene de Él, todo lo bueno, dice la palabra. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros.
Esta palabra dice, more en abundancia en nosotros. ¿Qué quiere decir que more? Que viva en ti. Tú vives la palabra. Jesucristo es el verbo hecho carne, vino a vivir la palabra, y si Él nos envió como Él fue enviado, nosotros tenemos que vivir la palabra, ¿no es cierto? Por eso dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Eso es lo que estoy haciendo yo. Lo estoy exhortando a vivir como Él en toda sabiduría, enseñando y exhortando. Espero que empezar a ver a muchos Cristos en este cuerpo. ¿Ya? Que esto no quede, qué buena la prédica, no me interesa predicarles bien, quiero ver resultados, quiero ver Cristos, quiero ver poder en cada uno de ustedes, pero sobre todo amor, el amor de Dios. Ya, estoy terminando, tranquilo, me falta, muy bien, casi una hora. O sea, fue poco. Unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia, o sea, en vuestros corazones. Con gracia. Yo estaba cantando, pasé cantando, y una amiga de este cuerpo me dijo, me voy a cambiar de iglesia porque el pastor es muy rasca para cantar. Así que yo, es lo que hay, pues. No, pero canto con gracia, ¿ya? Era una broma nomás, pero de verdad yo canto lindo, ya. Entonces, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos y himnos y cánticos espirituales, ¿ya? Bueno, todo lo que cantamos nosotros quizás no son salmos, pero sí son himnos y son cánticos espirituales. Así que, pero yo normalmente no canto, pero sí oro algunos salmos y los despedazo en mi oración, ¿ya? Hacerlo todo en el nombre de ¿quién? ¿Por qué? ¿Por qué en el nombre de Jesucristo? ¿Ah? Porque para Él es la gloria. Muy bien. ¿Qué más? ¿Por qué más? Porque Él es el nombre por sobre todo nombre. Muy bien. Porque Cristo está en ti. Eso es lo más importante. Todo lo que hago yo, no lo hago yo. Lo hace. Y a la gloria hay que dársela ¿a quién? Al autor del que hace lo que hago. Por eso, todo. Y claro, es para glorificarlo a Él, es porque es el nombre por sobre todo nombre. Todo eso está dentro de esto, pero es porque Cristo vive en mí. Y todo lo que yo hago, lo hace Él. Y por eso lo hago todo en el nombre del Señor Jesús. ¿Les gustó eso? Bueno, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. O sea, yo todo, y la gracia también es por medio de Él. Gracias a Dios Padre en el nombre de Jesucristo. Por eso siempre en el nombre de Jesucristo. No sé si ustedes se han dado cuenta. Toda oración en el nombre de Jesucristo. Porque es Él el que hace la obra. Él fue el que se sacrificó para que nosotros hoy día seamos como Él. Él es el que nos da libertad, el que murió, ¿no es cierto? El que recibió heridas, sus llagas, por sus llagas somos sanados. Él pagó por cada enfermedad que nosotros tenemos. Y por eso con autoridad le tenemos que decir a las enfermedades que se vayan y se tienen que ir. Amén.